En tiempos de polémicas por todos lados, en tiempos en los que la gente se cruza por hasta las cuestiones más pequeñas, sea una película de Disney o sea un tema realmente de conmoción social, frenar para pensar y escuchar otras opiniones a veces cuesta bastante, sobre todo si esas cuestiones vienen, si esos pensamientos vienen con bibliografía que lo respaldan. Se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, pero la honestidad intelectual a veces tiene un precio. Para charlar de estas cuestiones es que hoy contamos con la presencia de Roxana Kramer, filósofa, doctora en ciencias sociales, y si no se la cruzaron hasta ahora en algún video de YouTube o en algún punto en las redes sociales o en algún otro canal de televisión, es porque viven básicamente alejados del mundo. Roxana, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Es Más Complejo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un poco exagerado que el que no me conoce vive en un tupper, Bueno, pero muchas gracias. no todos tienen esas insignias de YouTube Buena publicidad cantidad de mi canal de YouTube, eso lo agradezco muchísimo. No, por favor. Se llama Roxana Kramer el canal, empezamos haciendo un chivo. Empezamos haciendo archivo y empezamos en un momento en el cual vos decidiste dar una suerte de respuestas a temas que estaban instalados y que vos dijiste, bueno, yo no pienso que esto sea así. Necesito una forma de comunicarlo. ¿Cuáles eran esos temas que vos decías, esto no es así? Yo me dedico a la filosofía científicamente informada, entonces a lo largo de mi ya larga vida he tomado algunos temas que en realidad llegaban a mí, no era que me interesaban a priori, sino que veía que había alguna necesidad de reflexión sobre esos temas. Por ejemplo, en un momento fue el automóvil, fue un tema de investigación por varios años, los accidentes, entre comillas, que producen los automóviles. También me dediqué a investigar el tema de la inseguridad y con qué tipo de fenómenos correlaciona. Y entre esos temas y otros empecé a investigar tiempo atrás el tema del feminismo, que es el tema de mi anteúltimo libro. Veía que había una serie de datos que no cerraban en el feminismo y empecé a profundizar y aparecieron muchos más subtemas. Y el último libro se llama El fracaso de la derecha e investiga todo lo que tiene que ver con el fondo, el background de muchos temas que aparecen sobre todo en el liberalismo económico y que tienen que ver con cuestiones como los índices de libertad económica y otros. Claro, porque estamos hablando, bueno, vamos de adelante para atrás. Con este último libro, estás hablando de un fenómeno en el cual solamente se habla de background económico, pero no se habla de todos los demás componentes de una ideología presentada como liberal. Claro, me concentré en el liberalismo económico porque yo comparto muchos de los principios del liberalismo político. Si por liberalismo político entendemos la defensa de derechos individuales, de saber cómo uno quiere vivir siempre y cuando no moleste al prójimo, y otro tipo de libertades y garantías que defiendo por otra parte en el terreno de lo jurídico en relación a los problemas de género y muchos otros. Está bien. Y desde ese punto de vista, recuerdo que hiciste una aseveración, por ahí no fue tan directa, pero sí me dejó esa sensación de que las corrientes más mediáticas o las que tienen mayor presencia en lo cotidiano, terminaban afectando a esta polarización, terminaban afectando positivamente a la polarización, o sea, terminaban afectando a que se vaya polarizando cada vez más la sociedad. ¿Podés explayarte un poco de eso? Sí, como seres humanos somos tribales. La ética es una forma, es entendida de distintas maneras, pero sobre todo ha estado desde el punto de vista evolutivo al servicio de la cooperación de los seres humanos, pero no de la cooperación de todos, sino de la propia tribu. El no matarás es no matarás a los de tu propia tribu. Entonces, por un lado hay una cuestión biológica, si se quiere, que no nos predispone necesariamente a estar enemistados con otras tribus, pero que sí tiene que ver con la forma en que evolucionó el ser humano, que evolucionó gracias a que pudo cooperar con otros seres humanos porque teníamos algunas ventajas y ciertas desventajas desde la perspectiva física en comparación con otros animales. Entonces tenemos un componente fuertemente tribal. Eso significa que nos interesa la moral, nos interesan principios de convivencia, pero sobre todo para los que están dentro de nuestra propia tribu y tendemos a ver como el otro, como el raro, como el malo al que no comparte esa tribu.
Y creo que un problema o una posibilidad, como querramos verlo, es que con las redes sociales hoy sabemos mucho más lo que piensan las personas, incluso nuestros propios amigos con quienes teníamos un contacto eventual antes, y ahora sabemos lo que opinan sobre astrología, política, feminismo, etcétera, etcétera. Entonces hay más posibilidades también de enemistarse con los propios amigos. Entonces las redes sociales, dependiendo también de la manera en que están estructuradas, Twitter es sin duda la peor. Yo te decía recién que es una cloaca. Yo participo en Twitter más que en ninguna otra red. Bueno, participo más en YouTube. Pero aún así creo que es el medio que está diseñado más para la adversatividad, para lo tribal. Y me parece que una forma de mejorar nuestra condición humana es lograr entendernos con el que piensa distinto. ¿Y no te sirve Twitter para darte cuenta que la sociedad está compuesta por un montón de individualidades que quieren o formar parte de una tribu o no formar parte de ninguna? Sí, se ve todo el tiempo porque prácticamente no hay mensaje que vos mandes a una cuenta de Twitter con bastantes seguidores que no tenga alguna respuesta de hate, de odio. A mí nunca en mi vida, ponele que tengo 63 años y abrí Twitter con, ponele, no sé, hace 10. Nunca me habían dicho judía DM, nunca. Mi apellido es judío, soy atea. Y en el canal de YouTube, a cada rato, qué lástima que seas judía, lo dicen en Twitter. Para mí fue una verdadera sorpresa, ¿no? Una verdadera sorpresa. ¿Qué hago? ¿Le explico a esa persona? ¿La bloqueo? Hay un montón de desafíos para la filosofía que trata, entre muchos otros temas, de brindarnos herramientas para pensar y comunicarnos mejor. Hay que buscar esas formas porque me parece importante. Y hay veces que el diálogo no es posible. Creo que hay un límite para el diálogo racional y para el diálogo en una red que requiere tan pocos caracteres como Twitter. ¿Y qué tribus identificas? Así que estaban como no las veíamos y de golpe vos decís, pucha, estas son tribus en el concepto filosófico, ¿no? Son tribus con sus propias reglas. Hay muchas, ¿no? Creo que hay muchas. En nuestro país claramente hay 2 tribus que ahora pasaron a ser 3. Digamos, está la perspectiva kirchnerista, digamos, está la perspectiva de Juntos por el Cambio, está la perspectiva de Milei, si hablamos de política, pero también está la perspectiva feminista, la perspectiva antifeminista, la perspectiva de quienes toman cada tema dentro de las cuestiones de género y lo reflexionan por cuenta propia, que ese es el ideal de la filosofía, no que uno encaje en una tribu. Justamente un problema que tengo en las redes y que tienen muchas otras personas es que no encajan en una tribu. A mí me ocurrió, aunque no es muy importante, pero lo cuento brevemente, que me empezaron a conocer por mis críticas al feminismo, pese a que yo apoyo algunas cuestiones del feminismo. Pero después se dieron cuenta que yo no era de derecha como la mayor parte de la tribu que critica el feminismo. Entonces me vino todo el odio por ese lado. Y supongo que esa es la condición del que se dedica a temas que no gozan de buen consenso. En tal caso, hoy nos bardean en las redes, en tiempos de Sócrates, y no es que esté diciendo que yo tenga el nivel de Sócrates, lo obligaban a tomar la cicuta o a exiliarse, ¿no? Creo que hoy al menos eso ha mejorado. De hecho, Esther Vilar, que fue una de las primeras que presentó en la década del 70 críticas al feminismo, tuvo que huir de Alemania porque le pegaron en un baño. Entonces creo que en principio pareciera que las cosas no están como desearíamos, pero que vamos dando pequeños pasos en favor de la posibilidad de comunicarnos con el que piensa diferente. Bueno, pero uno de los peores castigos de la antigua Grecia era la muerte civil. O sea, no Claro. te mataban, pero te quitaban todos tus derechos como ciudadano, entonces eras un muerto en vida. ¿No ves similitudes con la cultura de la cancelación? Sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que, bueno, si lo comparamos con Sócrates, que era o exiliarse, que equivalía a la muerte, o que se diera muerte, hay una cancelación que tiene que ver con la violación del derecho al honor, sobre todo porque son personas que no han logrado pasar por ningún juicio, no han tenido su derecho a la defensa, ni su derecho a que se respete su principio de inocencia, ni un derecho que protege el Código Civil, como es el derecho al honor, y son escrachadas en las redes sociales y de un día para el otro desaparecen por completo porque ningún programa, ningún producto, ninguna empresa quiere que su cara sea esa persona que ha sido tan criticada. Yo creo que siempre existieron cancelaciones. Creo que la diferencia es que ahora tenemos más redes sociales donde muy rápidamente eso puede divulgarse. Ha ocurrido en Estados Unidos que una mujer decidió hacer un chiste
que era un mal chiste incluso para ella misma después, y se tomó un avión y llegó del otro lado y ya no tenía trabajo, ya la vapuleaba todo su barrio, toda su familia, etcétera, etcétera. Entonces, Black Mirror es un documental. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, cuando llegamos a un consenso que tardó milenios en aparecer, que es el contrato social, ¿no? O sea, no es algo escrito, pero hay como un acuerdo en el cual, bueno, nosotros nos comportamos de determinada manera, cedemos algunos derechos para que el Estado nos garantice el resto. Se meten a todas las tribus adentro del Estado. ¿Qué pasa con el contrato social cuando empezás a identificar estos fenómenos tribales? Sí, yo creo que el contrato social, como bien sabés vos, tanto como yo, es una figura imaginaria, es un experimento mental que ha nos sido dio resultado durante mucho tiempo. Yo creo que hay gente que, si uno le pregunta, si no fuera alguien que estudió Derecho como vos, o que estudió Filosofía, o que tuvo alguna formación en Ciencias Sociales, ni sabría de qué, si salimos a la calle y vamos a la verdulería y preguntamos qué es el contrato social, probablemente el común de la gente no sepa qué es, y ya que estamos en un medio de difusión vamos a decir, es una idea que propone Thomas Hobbes, entre otros, de que existe una suerte de acuerdo de paz para no matarnos entre nosotros, y delegamos en el Estado ese monopolio de la violencia, y es una suerte de acuerdo tácito que estarían firmando imaginariamente los ciudadanos. Ahora, los libertarios de derecha dirían yo no firmé nada, de modo que a mí no me cobran impuestos porque todo impuesto es un robo. Habrá otros de izquierda que dirán el contrato social existe para que las personas no reclamen por sus derechos sociales y económicos. Me parece que es una idea que puede estar implícita en el sentido de que uno nace en una sociedad y se supone que tiene que respetar ciertas reglas. Si te referís a eso con contrato social, creo que sí, que eso existe, pero que lo tribal es muy fuerte en el ser humano, ha producido buenas asociaciones, pero tiene este lado oscuro, si se quiere. Hay un psiquiatra español que sacó un libro que habla del lado oscuro de la moral. Trato de hacer tiempo para recordar el nombre del libro. Se llama Pablo Malo, el psiquiatra, y seguramente lo van a poder encontrar si lo buscan. Él habla del lado oscuro de la moral. El lado positivo es que nos permitió cooperar como ningún otro animal, no porque no haya otros animales que cooperan, los hay y muchos, especialmente los mamíferos, pero también otros, sino porque el ser humano es el único que puede cooperar a nivel global. Puede haber una ONU, aunque tenga muchos problemas la ONU, pero puede haber mucha cooperación con personas que uno nunca se cruzó. Eso es raro que pase entre otros animales. Claro, el problema es que también hay cooperación para el Holocausto. Tenemos esas dos partes. Entonces, muchas veces, en nombre de la moral, se mata más que por interés económico. Ese es uno de los postulados del libro de Pablo Malo. Y también Steven Pinker toma esta idea diciendo, yo no sé si es exactamente así, que se asesinó a más personas por moral que por intereses económicos, y pone como ejemplo Medio Oriente, entre muchos otros, ¿no? O Ruanda, o muchas otras guerras, incluso bastante recientes. Sí, guerras fratricidas o genocidas directamente. ¿Qué te pasó con el feminismo? Bueno, yo contaba que me dedicaba a chequear datos en distintas esferas del conocimiento, y en determinado momento me puse a investigar qué pasaba con la brecha salarial de la que tanto se hablaba, y empecé a ver que había cifras que no cerraban. Y así como, si querés volvemos después sobre ese tema de la brecha salarial, así como aparecía la brecha salarial como indicando que las mujeres por el mismo trabajo ganaban menos dinero que los hombres, y resulta que en la Argentina, según cifras del Ministerio de Trabajo del 2017, los hombres fuera del hogar trabajan 10 horas más por semana, especialmente cuando tienen hijos, adoptan trabajos que requieren más horas o que por ahí les gustan menos o que quedan más lejos. Cuando empecé a ver que había cuestiones que no cerraban como esa, como el techo de cristal, como una perspectiva completamente constructivista del ser humano, la idea de que todo lo que el ser humano es lo debe a la cultura, sin que la biología tenga absolutamente ninguna posibilidad de establecer predisposiciones, porque no es que estemos determinados por la biología, empecé a ver que casi todos los diagnósticos del feminismo estaban mal hechos por razones muy profundas, de teorías científicas a las que les daban la espalda, y a las que le dio la espalda también parte de la izquierda, creyendo, como dijo Locke, que el ser humano nace como una tabula rasa, como una página en blanco, y la verdad es que no es así. Hombres y mujeres tenemos predisposiciones
diferentes que hacen que, por ejemplo, tengamos inclinaciones por oficios y profesiones diferentes, siempre en promedio. Nunca se va a poder predecir por qué alguien es hombre o mujer que le va a gustar esto o aquello. Hombres y mujeres somos más parecidos que diferentes, pero ese área de diferencias es importante y tiene que ver con un montón de reclamos del feminismo. Por ejemplo, cuando el feminismo ve que no hay 50% de hombres y mujeres en un oficio, especialmente si es un oficio de jerarquía, porque no lo dicen respecto a los mineros o a los enterradores, creen que ahí hay un hombre machista que no deja avanzar a una mujer. Por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas o de la física o de la ingeniería vinculada con la computación, ¿no? Entonces, empecé a analizar datos, a ver qué estaba pasando con todo eso y me di cuenta que tenía que ocuparme de ese tema porque si bien en Estados Unidos una filósofa, Christina Hoff Sommers, había empezado a ocuparse de este tema, o Camille Paglia también, en Argentina, salvo Esther Vilar en la década del 70, que no había chequeado datos, sino que simplemente ella como médica o como ser pensante había empezado a ver que en esa época en la que todavía faltaba mucho por conquistar, pero que se había conquistado un montón, fue cuando más empezaba a surgir el discurso feminista. Y ella hizo algunas buenas críticas que yo comparto y otras que no tanto, pero bueno, en el mundo contemporáneo, en Argentina no había nadie en ese momento, sí había en las redes sociales personas que ya se habían empezado a ocupar del tema y hay ahora un fuerte movimiento en las redes sociales en favor de ciertas críticas al feminismo, que si querés podemos ahondar o cualquier otro tema que quieras. Recuerdo uno de tus videos que hablaba sobre la predisposición hacia la docencia por parte de las mujeres y hacia las tareas manuales por parte de los hombres. Corregime si es que me equivoco. Sí, lo de la docencia sí, tareas más que nada hay un estudio de Richard Lipa que lo que observa es que las mujeres tienen más inclinación por intereses, oficios y profesiones centradas en personas y en lo vivo, en lo social, y los hombres más intereses por cuestiones vinculadas con objetos, con cosas. Por ejemplo, es más común que a un hombre le guste la mecánica o que le guste la fotografía o que le guste cualquier cosa que suponga manipular objetos. La construcción, por ejemplo, además de la fuerza física, hay como un gusto por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cierto tipo de ingenierías. La arquitectura no tanto porque tiene más que ver también con la parte decorativa y ahí hay más cantidad de mujeres. En cambio, oficios como la docencia, el traductorado, atención al público, cajeras, secretarias, la defensoría de menores, todo lo que tiene que ver con menores, hay una mayoría de mujeres. Todos los reclamos feministas que dicen que no hay 50% de mujeres y 50% de hombres en cada área tienen que ver con el extremo constructivismo social del feminismo hegemónico. ¿Qué significa constructivismo social? Esto que dijimos recién. Creen que todo es producto de la cultura. Y si vemos que hombres y mujeres desarrollaron a lo largo de la extensa historia de la evolución distintas estrategias para sobrevivir y que han debido dividir el trabajo, el hombre más inclinado a cuestiones que tienen que ver con la fuerza física, con la caza, con recorrer grandes distancias, y las mujeres históricamente más dedicadas a la crianza de los niños, por lo que suponía en la corta vida del ser humano el tiempo que ocupaba esa crianza de los niños. Esto no significa decir, no, lo que tienen que hacer las mujeres es encerrarse en su casa y cuidar a los niños. Casi ningún hombre, si vemos las estadísticas, quiere hoy una mujer que esté encerrada en la casa cuidando a los niños. Puede ocurrir que sí, haya acuerdos y es muy digno si una mujer elige eso y muchas lo eligen para infelicidad de muchas feministas, lamentablemente, que parecen valorar lo que resulta exitoso en los varones, pero no lo que resulta valorado por las mujeres. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo dentro de casa. Es algo bastante despreciado, no digo que por todas las feministas, pero sí por muchas, que parecen ver con mucho atractivo las profesiones de varón, por ejemplo, las matemáticas o, como decía recién, la física. Hay muchos más varones a los que no les interesa para nada la matemática que varones a los que sí les interesa. Pero si comparamos los hombres a los que les interesa lo abstracto, en general, porque no es solo las matemáticas, es lo que Baron Cohen, que es un psiquiatra que trabajó el tema del autismo, llama la sistematización. Lo que han descubierto también es que el autismo es más frecuente en los varones que en las mujeres, 4 veces más frecuente. Y el autista tiene una suerte muchas veces de
cuidado por ver detalles, por ver cuestiones de lo micro, de lo pequeño, por ver cuáles son los patrones que subyacen a las cosas, por todo lo que llamamos abstracción. Eso no significa que las mujeres seamos unas tontas que no nos interesa nada de la abstracción. Pero si vos tomás cantidad de investigadoras mujeres y cantidad de investigadores hombres en prácticamente todos los campos que te puedas imaginar, salvo la docencia, salvo lo que tiene que ver con la protección de los derechos ambientales, la inmensa mayoría de teóricos hoy son varones, en todo el mundo. ¿Y esto por qué es así? ¿Porque hay un varón que dice, no, vos no entrás? Yo creo que no. Yo creo que si algo puede ser sexista, no lo vamos a descubrir con un mal diagnóstico de los problemas de las mujeres. Ahora, dentro del propio movimiento feminista hay ciertas disidencias y, por ejemplo, no logran ponerse de acuerdo. Incluso tuvimos a una referente sentada aquí mismo respecto del tema de la prostitución. ¿Sí? Hay una parte del movimiento feminista que lo considera explotación sexual sin importar la circunstancia, y hay otra parte que dice, no, mi cuerpo, mi decisión también aplica para esto. Que si yo no soy sometida, si no estoy explotada, si no estoy bajo el dominio de otra persona, estoy en mi libertad. Y la otra corriente le vuelve a contestar con siempre hay una situación de explotación previa, porque si no estuvieras en una mala condición económica o con algún otro tema, no llegarías a ese punto. ¿Cómo se aborda eso desde afuera del feminismo? Sí, es cierto que hay dentro del feminismo, lo que yo llamo el feminismo hegemónico, porque comparten ciertas características comunes, hay bastante polémica respecto al tema de la prostitución, al tema de los trans. Están las feministas TERF, que no admiten en absoluto la legislación de avanzada que tenemos en nuestro país respecto a los trans, y también en torno al tema de la prostitución hay mucha polémica. En ese sentido, bueno, a mí me gusta pensar los temas uno por uno. Si uno ve cuáles son los países en los que hay menos prostitución femenina, en general son los países en los que hay menos desigualdad económica. La mayor parte de las mujeres que realizan trabajo sexual lo hacen por razones económicas. Hay una cantidad ínfima que lo hacen porque les gusta, y esto parece un insulto probablemente para muchas mujeres que me escucharán indignadas, pero les gusta significa que les gusta más hacer eso en general que desarrollar otro tipo de trabajo que para ellas implicaría, ahora estoy usando la palabra prostituirse como metáfora, prostituirse aún más porque les resulta menos desagradable hacer eso que otras cosas, y eso es algo que para algunas feministas sería inconcebible. Y hay feministas más liberales en lo político que creen que cada uno tiene que hacer lo que quiera con su cuerpo. Y también ahora se da el debate que tiene que ver con si es posible alquilar o no un vientre. Ese es otro debate que tiene mucho que ver con lo social. El problema con muchos de estos interrogantes es que no se suele tratar la siguiente pregunta, que es ¿cómo hacemos para librarnos de esos problemas de raíz? Que no haya más prostitución en el mundo creo que es una utopía casi irrealizable, pero que sí muchas mujeres que hoy tienen que desarrollar trabajo sexual puedan tener otras opciones, es algo que no se dirime en ese debate chiquitito de si trabajo sexual sí o trabajo sexual no. O sea, uno tiene que ver, por ejemplo, en qué países hay menos prostitución y qué hicieron esos países y qué tipo de correlaciones podrían tener un componente causal, porque no siempre que hay una correlación hay necesariamente una relación causal entre ambas cosas, qué países presentan tantas correlaciones entre dos fenómenos, por ejemplo, baja desigualdad y trabajo sexual, que uno podría decir, ajá, si logramos eso, que es una vía indirecta de resolver el problema, podríamos, por ejemplo, bajar el nivel de mujeres que se ven obligadas a hacer trabajo sexual. Lo mismo con otros temas, inseguridad, feminicidios y asesinatos de hombres. Asesinan a 9 hombres por cada mujer que es asesinada en todo el mundo. Estoy hablando de cifras del país dadas por el gobierno, por el Ministerio del Interior, y también de cifras de todo el mundo. Sin embargo, en los medios solo escuchamos hablar del asesinato de mujeres. ¿Por qué? Porque asesinan a más mujeres que hombres en el ámbito privado. Y porque en general es alguien que estuvo en pareja con ellas o que está en pareja con ellas. Ahí sí matan a más mujeres, pero si tomamos el número total,
matan a más hombres que mujeres, a muchos más hombres que mujeres. Y cuando se le dice esto a una feminista, dice, pero ¿quién lo asesina? Otro varón. Como si los varones fueran un club confabulado para asesinar mujeres, cuando las cuestiones de justicia no tienen que ver solo con una cuestión numérica, sino justamente de cuál calidad, es la calidad de fenómeno que se está presentando ahí. Entonces, bueno, pero también, si me pongo a jugar un poco... Sería, perdón, termino esta idea, sería como decir, no importa que asesinen mujeres porque a la mayoría de las mujeres no las asesinan. Y no decimos eso. Perdón, quería concluir simplemente se con entiende eso. perfectamente, pero también podrías jugar un poco y decirte, bueno, lo llevamos al panóptico por excelencia, ¿no? A una prisión. Hay muchísimos hombres violados en las prisiones. Está bien, pero no hay mujeres en las prisiones de hombres. ¿Quiénes son los violadores? Exacto. Es como si uno menospreciara que violan a los hombres meramente porque los violan otros hombres. Para la persona violada, para la persona asesinada, es indistinto que asesine a una mujer o que asesine a un hombre. Si uno está diciendo que los hombres tienen una masculinidad tóxica, ahora se hacen cursos para que los hombres puedan librarse de su masculinidad tóxica. Si buscan Wikipedia van a encontrar masculinidad tóxica, pero no feminidad tóxica. Como si las mujeres fuéramos santos de los que no cabe esperar absolutamente nada vinculado con la maldad, nada errado. Entonces, muchos investigadores piensan que ya en el siglo XXI y a fines del siglo XX no tenemos un sexismo que perjudica centralmente a las mujeres, sino un sexismo que perjudica centralmente a los varones, en cosas muy concretas. Señalé unas como niveles de asesinatos, pero también puedo señalar el de las falsas denuncias, que es el verdadero problema que hay en Occidente. No estoy hablando de Oriente y de países musulmanes, donde sí, el feminismo me parece que tiene muchísimas conquistas por lograr. Estoy hablando de Occidente. Hay problemas vinculados con la obstrucción de vínculos, mujeres que se separan y que por despecho hacen acusaciones falsas a sus maridos, a sus ex, en contextos de divorcios conflictivos, empiezan a no dejar que el ex vea a los hijos y basta para nuestro sistema judicial que una mujer haga una denuncia y que una psicóloga, que en general es psicoanalítica, es decir, tiene una perspectiva pseudocientífica de la psicología y cree que hay una terapia del trauma por la cual se pueden reflotar recuerdos que uno no tenía y que salen recién a partir de la terapia. En todo ese contexto hay muchísimos hombres que sufren, hombres encarcelados, cantidad de hombres encarcelados. A mí me escribe uno cada 15 días. No puedo meterme y leer el expediente de cada uno de los que me escribe, porque yo no sé, por ahí es una denuncia verdadera, yo no sé si es falsa. Pero sí conozco a ciencia cierta muchos casos, y hay ahora abogados trabajando en eso en Argentina y en el resto del mundo, para poder recuperar un mínimo de garantías constitucionales para los varones. Bueno, pero en el mundo del derecho de familia también quedó un poco arcaico desde el punto de vista en el que en caso de una separación se da por sentado que el hombre es el que sale de la cueva a procurar alimentos y la mujer es la que se queda cuidando a los chicos. O sea, en ese sentido, lo remarco porque muchas veces ha dicho, no, el foro de familia es la venganza feminista. Y no, en todo caso es un marco teórico muy anticuado, en el cual el hombre tiene una función y la mujer otra, y en base a eso es como se resuelve el conflicto familiar. Sí, si hablamos del ámbito del derecho, es un mundo para empezar a abordar las cuestiones de género. El mero hecho de que se hable de perspectiva de género dentro del ámbito judicial hace que si un hombre fue acusado falsamente de violar a sus propios hijos, estoy hablando de problemas verdaderamente severos, basta con la denuncia de la mujer, basta con que haya peritajes a la mujer o a los hijos y que no haya un solo peritaje para el varón, para que el hombre vaya en prisión preventiva, que también es una figura legal que podríamos cuestionar en otro debate, a esperar su turno para ser procesado y eventualmente que sea un juicio oral o por jurados o como sea. Pero el problema es que el mero hecho de aplicar la perspectiva de un solo género, porque siempre se habla de perspectiva de género, es un solo género, el femenino, ya está recortando y sesgando un proceso en favor de las mujeres. Y esto es un problema, insisto, en todo Occidente. En España basta que una mujer denuncie para que el tipo esté fin de semana entero en la cárcel. Ni siquiera hace falta un peritaje
ni ninguna otra herramienta, ¿no? Y conozco casos en la Argentina de hombres que están hace un año en prisión preventiva, de mujeres que los han denunciado y de peritos puestos por la justicia que están basados en teorías psicológicas que no se aceptan en ningún otro país del mundo. Porque vos sabés, Nico, que la Argentina es uno de los pocos países donde el psicoanálisis sigue siendo escuela hegemónica, pese a que no está respaldado por la evidencia científica. Entonces, eso no afecta solo a las personas, sino a todo el sistema judicial en su conjunto y a sus víctimas. Roxana, te pido que banques un minuto, que nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Roxana Kramer en Es Más Complejo. Ya venimos. Roxana, ¿cómo ves la... Vos hablas de retroalimentación también, ¿no? O sea, no usas puntualmente esa palabra, pero cómo cuando se tira mucho de un lado con algunas argumentaciones, del otro lado se hacen más fuertes con las contraargumentaciones y en ninguno de los dos lados aparece la base científica. ¿Cómo es esa situación de... Voy a decirlo, yo lo pongo en mi boca, de nuevo disfraz de algunas ideologías, ¿no? Llamarse de una forma, comportarse como otras. Lo dijiste abiertamente respecto de dos puntuales. Pero, ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo es que se van retroalimentando? Si entiendo tu pregunta, Nico, me parece que muchas veces, para dar un ejemplo y que sepan de qué podríamos estar hablando, se presenta una perspectiva como de derecha liberal, pero en realidad es conservadora. Si pensamos en Javier Milei, él se presenta a sí mismo como liberal, pero muchas de sus propuestas concretas o de sus opiniones concretas son conservadoras. Está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario, por ahí no lo dice tal cual, pero le plantean a su candidata a vicepresidenta el tema y empieza a decir, no, pero como que ya teníamos acá matrimonio igualitario, solo faltaba ajustar unos detalles. Bueno, no teníamos. Estas son medidas que yo comparto con el feminismo, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, entre otras. Entonces, lo que uno ve es que en nuestro país ha sido muy difícil tener una derecha democrática. No digo que hoy no exista, creo que hay algunos representantes, por suerte, de la derecha democrática, no porque yo sea de la derecha, me considero alguien de izquierda, pero porque me parece importante que en un país haya derecha democrática y que no siempre sea golpista, simpatizante, con dictadores, que es el caso de muchas personas que militan con Milei. Entonces, me parece importante, sobre todo cuando estamos en un año electoral, saber verdaderamente qué estamos votando y que no haya personas que se dicen liberales sin serlo, que me parece que es el caso de Milei. Me parece que en muchas cuestiones no es liberal y que si eso es aceptado es por otras razones que no tienen que ver con adherir o no al liberalismo o no saber de qué se trata o de qué va el liberalismo político sobre todo. ¿Y qué te pasa con las ideas de izquierda? Porque ahí sí hay una dispersión importante, ¿no? Entre partidos, frentes y pensadores de izquierda en casi todos los partidos y alianzas políticas existentes. Sí, bueno, también en la izquierda hay diversas tribus. Yo creo que no es defendible la tribu progresista, de lo que hoy se llama progresismo, que supone la disgregación del reclamo por intereses comunes, sobre todo de los más desposeídos, de la clase trabajadora, en la cuestión identitaria. Mujeres, cuestión vinculada con el colectivo LGBT, cuestiones vinculadas a la raza, a la etnia. Es decir, si algo ocurrió con la izquierda en el siglo XX fue que de haber un reclamo vinculado con la matriz de la clase social, con la idea de que hay clases sociales, ese foco fue desplazado a los intereses identitarios. Ahora defendemos a las mujeres que reclaman por sus derechos. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que estoy diciendo es que se disgregó el reclamo de la izquierda en cuestiones identitarias. Y yo tampoco creo que sea defendible un modelo de izquierda autoritaria como el que rigió en los llamados socialismos realmente existentes, donde también existían clases sociales, solo que había una clase burocrática que tenía privilegios y que no era liberal en lo político, en el mejor sentido que entiendo esta palabra, que es justamente defender no el individualismo, pero sí la idea de individualidad, el derecho a ser como uno quiere, siempre y cuando coopere con otros,
pero sin que el Estado pueda decirme si voy a tener más o menos hijos, cómo va a ser mi sexualidad y otras cuestiones atinentes a la vida privada. Ahí entra la cuestión de las drogas, digamos, cómo se debate ese tema, y nuestra Constitución es bastante interesante en ese sentido porque tiene una parte que es más bien conservadora y otra parte que es más bien liberal en ese sentido. Claro, que pase mis cuatro paredes, claro, si no afecta a terceros. Claro, porque nuestra Constitución también es un texto emparchado en distintas épocas en donde fueron ganando más o el conservadurismo o el liberalismo político. De modo que, si me preguntás, la izquierda que yo defiendo es una izquierda democrática, una izquierda a la que no le gusta el capitalismo, en ese sentido es bastante radical. Es una izquierda que trata de estar científicamente informada también. Había un proyecto en una época en España que se llamaba Ciencia en el Parlamento, que era tratar de buscar la manera de trabajar en proyectos de ley respaldados por la evidencia científica. Me parece que eso es sumamente importante porque si no también hay un montón de problemas que no se abordan desde su raíz. Si hablamos del tema de la inseguridad, podemos justamente ver cuáles son las causas que están por debajo de eso. Y así con el resto de las cosas. Te diría que es una izquierda que yo identifico no con un solo proyecto, no creo que haya necesariamente un solo modelo ideal para todas las sociedades, pero sí creo que deberíamos mirar qué hacen las sociedades a las que les va mejor, tomar ideas que puedan ser trasladadas a nuestro país. Un ejemplo de esto para mí es la asignación universal por hijo. Porque es una práctica que ya se desarrollaba en Brasil, el proyecto Bolsa Familia, que ya se desarrollaba en Alaska y en otros lugares funcionaba bien. Allí era verdaderamente universal, acá no lo fue, quizás por los problemas monetarios de nuestro país no se pudo dar a todos, pero sí me parece que es un avance no tratar el tema de los llamados planes sociales desde la ideología, sino desde la observación de qué pasa en otros países cuando implementan eso. Y hay posibilidades, porque uno me diría, pero ¿cómo vas a experimentar con la política? Hay muchos experimentos en pequeña escala que se hacen, por ejemplo, con salario universal y otro tipo de cuestiones. Entonces, yo defiendo, para responderte y cerrar mi respuesta, una izquierda científicamente informada, no autoritaria, no progre, y que cuestiona radicalmente el capitalismo. Hay un presentador en Estados Unidos, de HBO, que se llama Bill Maher, que también ha sido muchísimos años humorista, tiene algunos shows, etcétera, pero es un tipo muy vinculado, históricamente vinculado a las ideas de izquierda, a tal punto que durante la presidencia de George Bush hijo, había sido señalado por la propia Casa Blanca como un tipo que desestabilizaba. Y él en los últimos años empezó a tener un discurso en el cual decía, fíjense cómo se está corriendo todo, que ustedes me ven a mí como alguien de derecha y la derecha me ve a mí como alguien centrado. Y yo estoy parado en el mismo lugar. ¿Qué es lo que le está pasando a las democracias occidentales? Que este tipo de acción y reacción se ven muy fuerte en los principales países. Hablo desde el prototipo de democracia más antiguo, que puede ser el Parlamento británico y la sociedad británica, a las primeras presidencias, que es Estados Unidos, y de ahí para abajo, zonas seguras en las universidades, zonas seguras me refiero a que los negros por un lado y los blancos por el otro, o sea, segregacionismo positivo. ¿Por qué estos debates se dan en todos lados al mismo tiempo? Y si se les puede llamar debates. Sí, me parece una muy buena pregunta. Si alguien es de izquierda o derecha, me parece que depende también del lugar desde el cual uno mire. Recuerdo que cuando empecé a oír que Venezuela era un país comunista, cuando a todas luces es un país capitalista, que España era un país comunista, dicho por muchos españoles también, y cosas por el estilo, me acuerdo que hice un video que se llamaba Todos son comunistas, un poco tratando de hacer humor en base a eso. Y después me di cuenta que lo mismo ocurre desde la izquierda mirando a la derecha. Si me preguntás a mí, yo diría que todo aquel que legitima el capitalismo para mí es de derecha. Entonces yo también, desde la perspectiva de alguien de derecha, podría estar dando una mirada injusta respecto a los demás. Algunos quieren dejar de usar las palabras derecha o izquierda porque consideran que hay izquierdas, no una sola, sino distintas, y porque consideran que hay derechas. Gustavo Bueno es un filósofo español que planteaba esto, por ejemplo. Yo creo que sigue teniendo utilidad el término para orientarse, pero hay que saber quién lo dice, respecto a quién lo dice, y me parece que también es bueno abordar los problemas de a uno, y no tanto desde lo ideológico. Podemos muchas veces coincidir en algunos temas
con personas de derecha si somos de izquierda. Hablo del tema del feminismo. Obviamente yo hay cuestiones como el aborto o como lo que piensan sobre lo trans, que yo no comparto con la gente de derecha en relación al feminismo, pero sí comparto con ellos la defensa de las garantías constitucionales, y en ese caso me parece que hay un tema que nos congrega y deberíamos trabajar, si podemos, en favor de eso. Creo también que mucha gente se está yendo para la derecha y mucha gente va a votar en nuestro país a la derecha, del mismo modo que lo hicieron en España y que lo hicieron en Corea del Sur, por los temas vinculados con el feminismo. Hay muchos hombres cansados de que los traten de violadores en potencia, de que cualquier denuncia de una mujer pueda cancelarlos y dejarlos sin todo lo que tienen, incluso su propio honor. Muchos varones jóvenes votan a Milei por eso, así como votaron a Vox en España y a personas que están en el poder en Corea del Sur y en otros países. A Trump, por decir, o a Bolsonaro en Brasil. Lo que pasa es que eso en general no se divulga mucho, se cree que es solo por cuestiones políticas, pero también las cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con el feminismo han pasado a ser centralmente políticas y por eso también pueden decidir tantos votos. ¿Y cuál es la dinámica? Voy a un planteo muy filosófico, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que se da como para que una persona se sume a una tribu y acepte el listado del buen integrante, por llamarlo de alguna forma? O sea, está bien, Ortega Gasset dirá, y bueno, es el tema de las masas, ¿no? Que todos queremos pertenecer, pero... Sí, yo diría que es porque a veces los seres humanos llegamos a tener ciertas ideas porque usamos la razón, y si yo creyera que esto no es posible, no me dedicaría a la filosofía, pero creo que también llegamos por experiencias de vida, por emociones. Es muy difícil que yo pueda convencer, voy a dar un nombre y apellido porque me parece que así es justo, que pueda convencer a Diana Mafía, que fue una profesora mía de la facultad, que yo aprecié mucho, y que tenía alguna relación, lejana, pero alguna relación antes de dedicarme a criticar el feminismo. Ella es funcionaria asociada a cuestiones de género y es una feminista militante de toda la vida. Y en determinado momento yo me comuniqué con ella por email diciéndole, mirá, estoy viendo que no me cierran estos datos. Y hubo un momento en que sin que discutiéramos nada, ni mínimamente, me dejó de responder. ¿Y por qué? Porque yo difícilmente pueda convencer a Diana Mafía. ¿Porque ella es malvada? No. Yo creo que porque cuando una persona ha dedicado su vida entera a algo, sus amigos dependen de eso, su trabajo, es muy probable que exista algún mecanismo cognitivo que haga que yo aparezca como alguien no muy fiable ante sus ojos. No es que esté diciendo que no hay personas que puedan, ya en su madurez, como yo, que soy una persona madura, cambiar de idea. Lo que digo es que los seres humanos no nos convencemos solo mediante el uso de la razón, sino que es más complejo, y por eso es que decía al principio que somos tribales, porque toda nuestra red de pertenencia tiene que ver con esas ideas o esas tribus a las que hemos adherido. Sería bueno que fuéramos menos tribales y que estuviéramos dispuestos a pagar el precio. Para mí es bastante alto ese precio, porque vivo siendo insultada de un lado y del otro, y no soy la única. Casi cualquiera que no sea tribal en las redes sociales vive lo mismo que yo, y hay personas que la pasan peor porque eso les cuesta su trabajo, su vida, su reputación entera, ¿no? Y esas personas son verdaderamente admirables. Sócrates, por ejemplo, era admirable porque estuvo dispuesto a jugarse por lo que pensaba, y muchos otros. Pero creo que la dificultad de vencer ese tribalismo tiene que ver con eso, con que la razón tiene límites. Te llevo para el lado de qué sería hoy una buena izquierda, desde tu punto de vista, absolutamente subjetivo. ¿Qué sería una buena izquierda? ¿Qué sería una buena derecha? ¿Y dónde queda el liberalismo real flotando en el medio de esta puja? Te voy a hablar de un proyecto brevemente que a mí me parece muy bueno. No es la única forma de organizar la sociedad que me parece buena, pero me parece que es digna de atención. Se llama Parecón, el libro y el proyecto, que redactaron un economista y un politicólogo de Harvard, Michael Albert. Se llama Parecón porque es economía participativa. Cuando cayó el muro de Berlín y cayeron todos los socialismos realmente existentes, ellos trataron de pensar un sistema que defendiera los derechos de los más desposeídos, pero sin ser autoritario, sin que haya una casta que tenga privilegios burocráticos. Entonces ellos buscaron arraigar en prácticas existentes,
e incluso vinieron a nuestro país porque nuestro país tiene varias de esas prácticas. Por ejemplo, la de las cooperativas. Nuestro país tiene muchas cooperativas que funcionan y muy bien. Sanón, por ejemplo, y muchas otras. El Sheraton fue... No, el Sheraton no, perdón. Me equivoqué de hotel caro. El Bowen fue y es una cooperativa. Algunas han tenido más éxito que otras. En el mundo entero hay muchísimas cooperativas que son realmente cooperativas, porque algunas se dicen cooperativas y no lo son. Entonces, esa es una forma, trabajar sin patrón, trabajar con la rotación de los trabajos de los que todo el mundo huiría como de la peste si no tuviera necesidad económica. ¿no? Perdón que te pinche en esto, pero sí. Comenzó la cooperativa ya con una base, el edificio estaba. Y la maquinaria el edificio también. estaba. En el 2001, cuando el país tuvo tantos problemas, hubo fallos de jueces que permitieron en distintos ámbitos que los trabajadores conservaran su medio de trabajo. Sí, ese fue un puntapié inicial importante para un movimiento que ya existía previamente en nuestro país, pero que sin duda en el 2001 tuvo un impulso muy importante. Pero eso existe en muchos otros países. La cooperativa Mondragón en España es inmensa, tiene universidades adentro. Son estructuras de trabajo en donde los propios trabajadores deciden, porque no es solo tener en cuenta quién es el dueño de una empresa, sino quién me dice qué es lo que yo tengo que hacer y quién decide cómo tiene que ser el trabajo. Hay un libro también que se llama Democracy at Work, la democracia en el trabajo, hecho por un economista que tiene un canal que se llama también Democracia en el Trabajo, cuyo nombre estoy tratando de recordar, por eso hago tiempo. No soy buena para los nombres, como ya se vio anteriormente. Ahora me lo voy a acordar, pero si buscan Democracy at Work en YouTube lo van a encontrar, y el libro se llama así. Y lo que él dice es que falta democratizar el ámbito del trabajo. Y ese es uno de los proyectos de Parecón. El otro es el presupuesto participativo, que ya existe, hasta donde yo sé, en 23 ciudades de nuestro país. Alguien puede objetar, bueno, pero hay gente que no participa. Ok, pero existe, y existe la posibilidad de decir, yo quiero que mis impuestos vayan para esto o para lo otro. Que el ciudadano no sea solamente aquel que va y deposita su voto cada 4 años. Entonces, esos son 2 ejemplos que te puedo dar de Parecón. Recomiendo el libro, está traducido al español por Ariel. Se llama Richard Wolff, el autor de Democracy at Work. Me acordé. Y respecto a qué sería una buena derecha. ¿Qué sería una buena derecha? Una derecha democrática, una derecha que realmente es liberal en lo político, que realmente cree que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran de su vida en el ámbito íntimo, que si quieren fumar lo que les plazca, y eso no es considerado a nivel público un peligro para la salud, porque creo que ahí sí se puede pensar en poner límites, como hemos puesto al cigarrillo. O sea, si se llegara a la conclusión de que la marihuana es nociva y que genera grandes problemas, ahí se podría tomar alguna decisión, como con el alcohol. Por ejemplo, en Suecia solo se vende alcohol en los negocios del Estado. Por eso se cruzan muchos al otro lado de la frontera. Yo estoy diciendo que debamos hacer eso que hace Suecia. A mí me parece mucho mejor educar en la templanza que tener un Estado que prohíba esas cosas. Pero de todas maneras, como soy más pragmática que deontológica, pragmática es que veo cada caso en particular, y deontológica es que digo, no, esto debe ser así y no me importa de qué estemos hablando. Que eso es lo que veo mucho en el libertarianismo de derecha, ¿no? Esto no, y no en ninguna circunstancia. Bueno, habría que analizar qué problema tenemos con el alcohol, qué problema tenemos con la marihuana o con lo que sea, ¿no? Algunos proponen que el matrimonio sea una institución privada, que el Estado no tenga más que ver con eso. En fin, son temas debatibles. Tener un ámbito donde debatir esto y que la derecha pueda hacerlo, no desde sus ideas conservadoras, me parece importante. Por ejemplo, en todo el mundo hay impuesto a la herencia. En los países capitalistas, en Estados Unidos, en los países europeos. Nosotros tenemos una ley de la herencia de la época de Martínez de Hoz, que se dice que él votó porque quería heredar él. Dice que hizo una ley ad hoc para ser favorecido él. Todavía hoy a nivel nacional tenemos esa legislación. Y la derecha, que me parece que no contribuye a que este país y otros crezcan, es la derecha que dice no, no porque siempre fue así. Para mí esa derecha es medieval, porque era en la sociedad medieval donde uno
ocupaba en la sociedad el lugar que había ocupado el padre y el abuelo. Se supone que en la sociedad moderna cada uno va a ocupar el lugar que le asigne su propio mérito, aunque sea como ideal, aunque no ocurra, como ideal, ese es un ideal moderno. Entonces, si alguien de derecha me viene a decir que la ley de Martínez de Oz, de sucesión que tenemos, está bien, porque no tiene que haber ningún tipo de gravamen para eso, que ya lo pagó en vida la persona que trabajó, pero no lo pagó el que lo cobra. Entonces yo creo que esa derecha en realidad está defendiendo un ideal conservador que era propio de la Edad Media. O sea, que se castigue la homosexualidad es algo propio de la Edad Media. Que uno tenga la plata de papá y no tenga necesidad de trabajar el resto de su vida es un ideal medieval. No porque yo esté calificándolos de esa manera, sino porque históricamente ha sido algo que ocurrió más en la Edad Media como ideal que el del mundo moderno. Entonces yo querría una derecha que pueda pensar en términos de modernidad. Y bueno, puede que esto termine en el programa de al lado, así que te pido brevedad con esta última. Dentro de este dualismo, el liberalismo como se lo ha entendido de forma clásica, ¿existe o es un unicornio? Depende del autor del que estemos hablando. Si hablamos de Adam Smith, tenía ideas que eran de izquierda. Milei lo consideraría comunista. ¿Fue una respuesta corta? Cortísima. Roxana Kramer, señores, estuvo con nosotros en Es Más Complejo. Te agradezco muchísimo Gracias que por la hayas invitación. venido a charlar con nosotros y yo los veo la próxima, acá, en el canal de la ciudad. Hasta luego.